Bienvenidos sean una semana más con sus bibliotecarias y brujitas de confianza. Estamos súper contentas de que estén acompañándonos una semana más. Y si no han visto el video que se publicó este lunes, se los voy a dejar aquí etiquetado donde les hablo de mi experiencia con las deidades específicamente en el Shinto. Pero cuéntame, Farah, ¿cómo estás el día de hoy? Pues yo aquí, ya saben, la tecnología y yo nos llevamos súper bien también que, pues mi luz dejó de funcionar, pero no podía faltar el videíto de la semana, entonces creo que le da un toque medio misterioso, medio darks que queda bastante bien con los temas brujeriles que siempre tocamos aquí en el programa. Ujú. Y justamente, a ver, ya les hablamos de sectas, ya les hablamos de maldiciones, hemos hecho algunas entrevistas que tienen que ver con seres elementales, pero ahora se le ocurrió específicamente a Farah, no me voy a decir, ay, se me ocurrió a mí, sino que hacer una serie de videos donde justamente habláramos de mitología de diversos panteones, pero no solo de mitología, sino también de criaturas que tengan que ver con distintos panteones, pero cómo están también relacionadas con la magia. Y este yo creo que va a ser uno de muchos videos que vamos a hablar del tema. Y es que aunque no lo crean, no es fácil escoger temas para hablar en los programas, ¿no? Porque se nos ocurren 20,000 o luego se nos ocurren cosas que de repente es como de, ay, no, ya hablamos, o como que no da el tiempo, o tal vez no es como tan llamativo, o no sé. Entonces, por eso fue que se me ocurrió hablar sobre este tema. De manera de introducción, porque luego Ujú, siempre pensamos en, y bueno, ¿y qué son las criaturas mitológicas, no? ¿O qué son los seres mitológicos? Las criaturas mitológicas son seres simbólicos surgidos del imaginario colectivo de distintas culturas, porque esto sí, todas las culturas lo tienen. Todas las ujú, culturas tienen seres mitológicos. Suelen tener rasgos sobrenaturales, híbridos o exagerados, y están profundamente ligadas a las tradiciones orales, religiosas y espirituales de los pueblos que las crearon. Algunas son adoradas, otras son temidas, pero todas cumplen una función específica en la cosmovisión de su época. Y además tenemos que estas criaturas pues son las que van a habitar en los mitos. ujú. Relatos sagrados que explican puede ser el origen del mundo, los fenómenos naturales, el bien y el mal o las normas de convivencia. Y existen varios tipos de criaturas, solo puse tal vez em, las divisiones más comunes. Por un lado, las híbridas, que son las mitad humano, mitad animal, ¿no? Como los centauros o las sirenas, los sobrenaturales, que son capaces de controlar elementos, como los dragones o dioses bestiales, las monstruosas, que son personificaciones del caos o del miedo, como, no Ujú. sé, el minotauro o el wendigo, y guías o guardianes, que son protectores del conocimiento, del inframundo o de los ritos de paso. Y además tenemos que estos seres los usamos en varias cosas, ¿no? Es decir, en los mitos están, pero quienes nos dedicamos a las prácticas mágicas, pues también trabajamos con ellos. Entonces, en la magia también son vistos como símbolos de poder, ¿no? Ujú. Cuando decimos, ay, nuestros animales de poder, que algunas personas, justamente sus animales de poder son criaturas mitológicas. O también invocamos el poder de estas criaturas Así para es. hacer distintos rituales o así como decía Caballeros del Zodiaco, dame tu fuerza Pegaso y cosas por el estilo. Entonces, algunas culturas invocan su energía en rituales o los veneran como espíritus protectores y también aparecen como familiares mágicos o entidades pues con las que el mago, el chamán, la bruja, la sacerdotisa o lo que ustedes quieran poner ahí de nombre establecen contacto. Ujú. Y también tenemos, pues, que en la religión se usan o se usaron para encarnar valores o transgresiones. Ejemplo, el león puede simbolizar realeza divina o violencia,
según el contexto, que esto lo explica muy bien las crónicas de Narnia, ¿verdad? Toda la simbología y lo que representa el león se usan para explicar el bien y o el mal, o el bien y el mal, como los demonios, los ángeles caídos o bestias apocalípticas, que también recuerden hubo una época en la cual la literatura estaba repleta de Sí. ángeles caídos. Sí, no, y ahorita también en la literatura, justamente los seres elementales y las criaturas mitológicas en la literatura han tenido un comeback impresionante con series como ACOTAR, la serie de Iron Wings, que es Alas de Hierro, donde está pues dragones, guibernos. En ACOTAR vemos Fae. Y muchos de estos libros actuales que tienen, que se les denomina romantasy, justamente están muchos inspirados en este tipo de seres. Y también en las series televisivas, ¿no? Que ahorita Netflix trajo de nuevo el descubrimiento de las brujas, La que estoy viendo, voy en la segunda temporada. ¡Mua! es una serie que salió en el 2018, está basada en unos libros. Yo he de decir, me gustan más los libros que las películas. Digo que la serie, perdón, igual y luego nos echamos un programa como la versión punto dos de series y libros o yo qué sé, pero justamente Tengo también una tocan pregunta. todos estos ¿Es más temas. sexy Matthew en el libro? Totalmente. Todo, o sea, tú lees el libro, o sea, yo cuando leí el libro yo dije, yo soy una Diana Bishop y dije, ya, oh, yo quiero un Matthew. Yo empecé a ver la serie en el 2018 y sí dije, la primera temporada me gustó, dije, ok, está más apegada, pero ya la segunda y la tercera sí dije, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los personajes? ¿Qué les hicieron a mis protagonistas? Ujú. Siento que de las series de brujas que existen, no es tan mala. Ok, tema para próximo video. Ah, y pues hablando de esta serie de mitologías y criaturas, pues decidimos irnos por rincones del mundo, por así decirlo. Pero justamente como son un chorro de criaturas, o sea, son un chorro, miren, nos vamos a ir ya sea por panteón, por país o por tipo, ¿no? O sea, ya sea dragones, duendes o países. En este caso vamos a empezar con los celtas. Hablando de celtas en general, o sea, pueden haber aquí algunos seres que sean de Irlanda, de Gales, Escocia, inclusive Asturias, todo lo que tenga que ver con el mundo celta. Pues vamos a empezar con vampiros. Sí, el mito del vampiro ha estado extendido a lo largo y ancho de todas las culturas. Todas las culturas tienen su ser vampírico que se alimenta de sangre y demás. La diferencia con este vampiro es que este no nació nada más porque sí, porque lo mordieron, sino que era un druida. Druidas que se fueron por el mal camino y se convierten en vampiros. Acá les voy a dejar su nombre porque me voy a intentar pronunciarlo para no masacrarlo. Pero a ver, el tipo de estas entidades son malditos y el nivel de peligrosidad es bastante alto. Y es que, ¿qué pasaba? Bueno, ¿qué sucedía cuando un druida, como muchos que estamos en este camino, queremos conocer y conocer y conocer, y de repente llegamos a un punto de no retorno, donde tenemos que pagar el precio por el conocimiento que estamos buscando? Y esto es lo que les pasaba a estos druidas. Cuando se internaban en la búsqueda del conocimiento oscuro, llegaban a la nigromancia. Y una vez que llegaban a este punto, podían convertirse en estos vampiros que eran una abominación dentro del mundo celta. Aquí estos vampiros suelen ser mucho más desagradables de la figura del vampiro sexy que tenemos. Acá, como les digo, comienzan siendo humanos, específicamente druidas. Y con la nigromancia es que se van alejando del camino y entonces empiezan a corromper su espíritu. Y al corromper su espíritu, pues son presas, pues de fuerzas malignas que se apoderan de ellos.
Y entonces, pues bueno, eh, ¿cómo se veían estos vampiros? La mejor forma que tengo de explicar es Nosferatu. Quítense la idea de el de Francis Coppola, perdón, esta Ujú, idea de Gary Oldman, todo precioso, o las otras adaptaciones que hemos visto del vampiro, no. Aquí vamos a ver un poquito como el conde Orlok. Y es que estas figuras vampíricas de estos druidas que perdieron el camino, pues se veía que los rostros estaban deformados justamente por la carne que se iba pudriendo, vamos a verlos como ujú. cadavéricos, pestilentes. Hagan de cuenta el conde Orlok, pónganle nada más túnicas druídicas y ahí tenemos a estos vampiros. Además que se dice de que el olor de estos seres era nauseabundo, porque además de oler a descomposición, Ujú. tenían muchos granitos llenos de pus, que al momento de reventarse, pues desprendían un olor nauseabundo. ¿Cómo se comportan estos seres? Bueno, al ser vampiros, beben sangre de sus víctimas. Pero ¿cuál va a ser la diferencia con el mito del vampiro tradicional? Es que no solo beben sangre, sino que son caníbales, arrancan sangre, entrañas, comen carne. Se dice en los relatos que inclusive cuando pasaban mucho tiempo sin conseguir alimento, ellos mismos se mordían o se arrancaban extremidades o se comían entre ellos. ¡Guau! Exactamente, o roían huesos o cosas así. Cuando la gente se encontraba con estos seres, pues lo mejor que puedes hacer es no encontrártelos. Correr. Esa es la mejor oportunidad que tienes para huir de ellos, no encontrártelos. ¿Por qué? Porque no pueden morir a manos de un ser humano normal. A menos, y tú puedes decir, bueno, yo soy bueno para los guamazos. No, no era suficiente ser bueno para los guamazos para defenderte de este tipo de espíritus. Dices, bueno, pues voy a aplicar la Van Helsing, ¿no? Que voy a traer armas con piu, 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 benditas y así. Tampoco era suficiente. Las únicas personas que podían combatir y destruir a estos seres tenían que ver con aquellos héroes mitológicos bendecidos por los dioses o inclusive los dioses mismos. Pero recordemos que eran druidas en un principio, druidas que perdieron Ujú. el camino. Entonces, si no tenemos un héroe o no tenemos un dios, el segundo adversario justamente de estas criaturas son otros Sí, druidas. claro. Ujú. Son con los únicos que pueden tener una oportunidad. ¿Por qué? Porque los druidas conocían perfectamente pues los secretos, las formas y ellos sabían cuándo eran propicios de Ujú. pues matar a estos seres, cómo destruirlos, con qué elementos mágicos. Y uno de los métodos que se dice para matar a estos vampiros es que primero se tenía que localizar el escondite donde estaban estos monstruos. Al igual que los vampiros, pues están debilitados durante el día. Sí pueden estar en el día, pero son más débiles y obviamente pues se fortalecen con la noche. Y había que atravesarles el corazón con una madera, con una estaca de madera, pero tenía que ser de fresno, uno de los árboles sagrados Ujú. de De los los tiempos. druidas. Y entonces, una vez que enterraban la estaca en el corazón, tenían que acostarlo y enterrarlo boca abajo. Y el último paso consistía en que se tenía que cubrir la tumba con una piedra. Y no solo eso, ya lo enterrabas, ponías la piedra y tenías que hacer un cerco de árboles de espino, otro de los árboles sagrados, justamente para contener el mal. De acuerdo a algunos relatos, para los druidas esta era la única forma que ellos como humanos con conocimiento mágico podían deshacerse de estos seres. Si tú no eres un druida y no tienes conocimientos mágicos o no eres un héroe o no eres una deidad y si te encontrabas con uno de estos, pues probablemente ibas a ser víctima de uno de estos vampiros que antes fueron druidas. Guau, qué loco todo esto para. Guau.
Sí, y además es una como una historia que, bueno, recordemos que los mitos también traen muchas enseñanzas y maneras de Claro. explicar situaciones y Ujú, fenómenos, ¿no? Y acá pues justamente nos habla cómo a veces por buscar el poder o el conocimiento podemos corrompernos y perdernos a nosotros mismos ujú, al grado de transformarnos en monstruos. exactamente, exactamente. Eh, wow. Yo les traigo a otro personaje tal vez más conocido, eh, porque es también muy usado tanto en todo lo que tiene que ver, yo siento que más hacia el terror o hacia el miedo, que es nada más y nada menos que en la Banshee. Creo Uy. que solo en la serie Wolf Team la Banshee no es tan, tan mala. Y diremos que su descripción a grandes rasgos es un espíritu femenino que Ujú, anuncia la morición con sus lamentos. Su simbolismo es que es una guardiana entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y curiosidad es que su llanto solo lo escuchan aquellos que están cercanos a quien morirá, ujú, ¿no? Porque muchas veces se piensa que, oh no, ya lo escuché, ya llegó mi hora. Pero no, diré que las personas que estaban cerca, pues son quienes eran, pues, ay, los más cercanos a escucharla. ujú, Y justamente la Banshee em, es un espíritu que anuncia la muerte. En primera, ujú, su nombre viene del irlandés Ben Side, que significa mujer del túmulo o mujer hada. ujú, Son espíritus femeninos de la mitología celta, especialmente de la tradición irlandesa y escocesa. Son una de las figuras más reconocidas del folclore celta y su fama ha trascendido culturas por su sí. conexión con la muerte y lo sobrenatural. Es un espíritu que anuncia la muerte inminente de una persona mediante su llanto desgarrador, gritos o lamentos. No causa la muerte, ella solo la presagia. No, un poco diré como medio el parecido con la Llorona, que va ahí llorando y gritando y diré como lo que asusta es el ruido, pero la Banshee es todavía peor, ¿no? Así como una Sí. mala cantante sin autotune. Puede parecer como una mujer joven y bella, Ujú, con cabello largo y vestiduras blancas o grises, o como una anciana encorvada de rostro arrugado. A veces lleva el cabello mojado o ensangrentado y un vestido largo flotante. También puede manifestarse como un cuervo, una liebre o un animal nocturno, símbolos del otro mundo celta. Su grito se asocia con la muerte de alguien cercano. En algunas versiones solo aparece para familias nobles irlandesas antiguas, como ujú, los O'Grady, los sí. O'Neill o los O'Brien. Se dice que si varias banshees lloran al unísono, morirá alguien de linaje muy importante. Es una guardiana de los portales entre la vida y la muerte. Su presencia se interpreta como un aviso para prepararse espiritualmente. Representa la feminidad salvaje, el dolor ancestral y el poder del duelo ritual. Se cree que las banshees son espíritus de mujeres druídicas o sacerdotisas que tras morir continuaron su servicio mágico. En la brujería contemporánea, invocar su arquetipo puede usarse en rituales de duelo, protección ancestral o conexión con los muertos. Y diré en la cultura popular, por si ustedes dicen, ay, creo que en algún otro lado lo escuché o lo vi, pues las Banshees han aparecido en Supernatural, ¿no? Esta serie que duró muchos años. American Horror Story, en Teen Ujú, Wolf, que ya les había platicado hace ratito, en videojuegos Dragon Age y Castlevania, y sí. en muchas Hasta en literatura Monster High. gótica y Hasta en fantasía. Monster Sí, High ahí hay ¿no? una. Ajá, hay una, sí, sí, es que miren las Monster High, sí. Sí. Cuéntenos si ustedes coleccionaron Monster High, yo no, pero Ah, yo amaba a Esquelita definitivamente. Calavera. Una prima las coleccionaba y me acuerdo que había unas muy curiosas y fue que también como poner de nuevo y de una manera tal vez más linda, ¿no? Por ser Ujú, muñecas, todas estas criaturas, porque claro, sí, porque eran criaturas, todas sí. eran.
Ah, sí, es monstruos. cierto, mira. Y monstruos, sí, sí me acuerdo que la Había plancha. dragones, Sí, gárgolas, o sea, había una de todo. del lago Ness también había Ah, uno, me sí, monstruos de acuerdo. mar, pero de que había de Sí. río y de agua salada. Ujú. Había una que era una fantasma, espectra o algo así, que Sí, hasta era medio Spectra. transparente y creo que brillaba en la oscuridad. No sé, una cosa. Una que era como un ghoul, un cadáver así. Sí. Sí, sí, sí. ¡Wow! Y fíjate que de las Banshees, ahí les hago un dato, curioso. Se dice que, bueno, sabemos que hubo mucha migración irlandesa, sobre todo con la Gran Hambruna. Sí. Y entonces, desgraciadamente, pues muchas familias irlandesas tuvieron que, pues, viajar al otro continente para una mejor vida. Desgraciadamente, si ustedes, les gusta toda esta historia que tiene que ver, pues, con esclavitud, eh, estaban casi al mismo nivel que las personas afrodescendientes. Sí. Entonces, a pesar de ser blancas, se les Ujú. consideraba pues ciudadanos de segunda categoría, ¿no? Entonces, pues bueno, el pueblo irlandés en Estados Unidos, tiene ahí una historia Ujú. truculenta, pero se narra que hay relatos de banshees en Estados Unidos. Ujú. Y es que, mucho, como tú lo mencionaste, hay ciertas banshees que están relacionadas con ciertos clanes. Ujú. Pero había banshees que se apegaban a ciertas familias, aunque no fueran de un clan muy grande. O en dado caso, los acompañaban con los descendientes. Si se acababa el clan principal, pero todavía había sangre de ese clan, los acompañaban. Y entonces se cuentan, y les digo que hay relatos de supuestas banshees que acompañaron a familias inmigrantes irlandesas y de las que se tuvieron avistamientos en Estados Unidos. Guau. Ujú. Así como de te acompañaré hasta que el último de tu linaje esté en Sí, pie. sí, sí, sí. Y fíjate que justo otra criatura que les traigo va muy pegada con las Banshees y con otro personaje del cual ya hablé aquí en el canal. Les voy a dejar por acá. Y estos son justamente, es un fenómeno que nos vamos a encontrar inclusive en México. Cuando yo se los empiece a narrar, van a decir, ay, sí, por supuesto, porque está presente en muchas Mm. culturas. Y se llama el Coiste-Bodar. Y el Coiste-Bodar es del tipo espectro, un nivel de peligrosidad altísimo, y esto se le conoce como el carruaje negro Ah. o el carruaje de la muerte. Y es que justamente este tipo de espectro, el Coiste-Bodar, recorre los caminos y las carreteras de Irlanda y la gente pues le ha tenido muchísimo miedo, ¿no? Se dice que este carruaje por lo general va liderado por justamente una Banshee o por el Dullahan, el jinete sin cabeza, del cual ya hemos hablado aquí en el canal. Si no lo han visto, les voy a dejar el video por acá para que sepan quién fue el Dullahan que justamente inspiró al jinete sin cabeza. Y acá, bueno, del Coiste Bodar se encuentra justamente, se dice que cuando tú escuchas unos caballos galopar en medio del silencio y el sonido de una carreta que está pasando, pues cosas buenas no van a suceder, porque se trata justamente del Coiste Bodar que ha venido a llevarse un alma. De la apariencia de cómo se ve este carruaje, pues miren, no hay muchas detalladas porque la persona que lo ve, pues no la cuenta. Exacto. Exacto. Pero de lo que sí tenemos, de algunos relatos que coinciden, es que es un carruaje espectral de color oscuro, de aspecto antiguo, que va tirado por 4 o hasta 6 caballos. Los caballos acá los describen como animales enormes, caballos que no tienen el tamaño estándar, inclusive de estos caballos grandísimos que hay, pues sí, de doma, sí se le llama, ¿no? Como de alta doma o algo así, que son caballos Ujú. carísimos, Ujú. pero se dice que son caballos negros altísimos
que tienen justamente los ojos rojos. En algunas otras historias dicen que inclusive los caballos también están decapitados Ay, y así van tirando, o que inclusive cuando al momento de respirar, de las fosas nasales les ah, sale fuego. O sea, sí. caballos así del infierno, ¿no? En algunos otros relatos se cuenta que este carruaje lleva un ataúd justamente en la parte de arriba y ese ataúd es pues para la persona a la que se ha venido a llevar. ¿Cómo es el encuentro con este espectro? Pues acá justamente cuando los lugareños escuchaban que venía este carruaje, lo que hacían es que abrían las carreteras, abrían los caminos, si había una finca, abrían las puertas para que éste cruzara y no se detuviera, porque en el momento en el que se detuviera, entonces iba a llevar un alma. Entonces lo que hacían era quitar todos los obstáculos de los caminos para que éste pudiera continuar y no se quedara y se llevara a una de las almas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la gente tenía mucho miedo de ver a este carruaje funerario, porque eso significaba, como les he dicho, que pues te ibas a morir, en pocas palabras, ¿no? O también podía ser la muerte de un ser querido. Otra creencia nos dice que si el carruaje se detenía delante de una persona y este abría la puerta, si la persona le arrojaba un cuenco de sangre en la cara, entonces esa sangre marcaba a un individuo como la siguiente víctima, un poco como destino final, de que Ajá. brincas tu destino. Pero pues Mm. también, ¿quién va a ir cargando Un ajá, balde con... ajá, Sí. para arrojárselo? Pues no, ¿verdad? Entonces, en este carruaje, pues lo hemos visto en muchas culturas y a lo mejor cuando hagamos otro video va a volver a salir con otro nombre, con otras Ujú. características, pero pues justamente igual la gente cuando veía este espectro, también se dice que está muy relacionada, ¿sabes con qué? Con la casa salvaje, Sí. que está muy relacionado, que es parte de este conglomerado de Ujú, espectros que conforman la cacería salvaje o The Wild Hunt, como se ujú. le conoce, al igual que el Dullahan y justamente también las Banshees, que pertenecen pues a toda esta cabalgata infernal. Hablando de caballos negros, Mm. existe otra criatura que se llama Puka. Puka, Ajá, P-O-O-K-A, para que no lo vayan a confundir con la coreanita, porque aunque ustedes no lo crean, la monita que estaba traumada con Garú era una, es coreana, pero no es esa Puka. Y esta Puka es un ser cambiante, a menudo aparece como caballo negro, perro o conejo. Su mm, naturaleza es ambigua, puede ser travieso o benevolente y representa el caos de la naturaleza y los espíritus salvajes. Y tenemos nada más y nada menos que este personaje, pues bueno, se escribe de distinta manera, pero en todos lados es Puka. Son criaturas míticas del folclore celta, especialmente de Irlanda, pero ujú, también presente en Gales, Cornualles y Escocia. Y son espíritus traviesos y cambiantes asociados tanto al caos como a la protección de la naturaleza. ujú, En español a veces se le traduce como duendes, trasgos o espíritus féricos. ujú, Em, Como les digo, es una criatura metamórfica, entonces es capaz de cambiar de forma a voluntad. Y las formas más comunes incluyen justamente al caballo negro con ojos brillantes, muy típico de Irlanda, perro, gato, águila o liebre, o a veces como un humano desfigurado o con rasgos animales, orejas, cola y colmillos. Su naturaleza, como les dije, pues depende de su humor y el respeto que reciba. Le gusta confundir a los viajeros, perder a la gente en caminos rurales o cambiar las señales del bosque. Se les acusa de secuestrar borrachos y hacer que vaguen toda la noche en lo alto de riscos o en pantanos. O sea, la próxima vez que se pongan una peda y terminen en casa de quién sabe quién, pueden decir yo no fui mamá, fue la puca.
Ocasionalmente ayudan a las personas humildes, revelándoles secretos del futuro o fortuna inesperada, si se les trata con respeto. Son guardianes liminales, espíritus de los márgenes entre mundos, el nuestro y el de las hadas, o el Otherworld, y en prácticas mágicas contemporáneas se les considera espíritus féricos, aliados o mensajeros, pero con los que se debe de tener mucho cuidado. Se les invoca sobre todo en rituales de Samhain, cuando las barreras entre los mundos están más delgadas. Representan la fuerza indomable de la naturaleza. También encarnan la idea de que la magia no siempre es justa ni lógica. Su figura sugiere la necesidad del equilibrio entre el respeto por lo invisible y la osadía del viajero espiritual. Algunos cuentos dicen que montar un puka puede llevarte una visión del otro mundo, pero si logras bajar, no recordarás nada. Shakespeare menciona una versión del puka en Sueño de una noche de verano, justamente con el personaje de Puck. Mm. Y pues estos personajes siempre siempre en todas las mitologías, si se dan cuenta, tenemos esta especie de personaje comicón bufón que pues si le caes bien te va a ayudar y si le caes mal pues te va a poner ahí estas piedras en el zapato o te va a andar ahí aventando piedritas para molestarte, ¿no? Y fíjate que tú mencionaste una festividad celta, que es Samhain, que aparecía justamente también en esta fecha. Pues justamente también en Samhain, pero en Beltane también, y tiene que ver un poquito también con lo que hablábamos de la cacería salvaje, estos son los Sluag. Los Sluag es una orden, bueno, una horda, mejor dicho, de muertos que fueron malditos. Entonces, el tipo es espectros malditos, la peligrosidad alta si eres del target de estos espíritus, si no, pues la peligrosidad sería moderada. Pero ¿de qué se tratan estos espíritus? Al igual que los vampiros que les conté al principio, estos comenzaron siendo su existencia como seres humanos, como tú y como yo. Sin embargo, al momento de morir, todos los fracasos, las malas acciones, los rencores, todas estas emociones negativas que muchas veces trascienden y son tan fuertes que hace que algún espíritu se quede anclado justamente a este plano, hace que se conviertan, no nada más en esto, lo hemos visto en otras culturas, que se transforman en un espíritu vengativo, en un espíritu oscuro. Y entonces, a partir de acá, empiezan a ser malditos. Aquí va a ser un conglomerado de ciertos espíritus, de estos espíritus que se juntan y justamente van buscando víctimas humanas. Se le relaciona igual con la cacería salvaje. También se cree que son los espíritus de niños que no fueron bautizados. Recordemos que muchos de estos mitos también se van deformando, también con la llegada del cristianismo a estas tierras, ¿no? Entonces decían que también podían ser niños que no habían sido bautizados, que regresaban buscando venganza porque no podían acceder al cielo. Aquí los Sluag eh, están condenados a no poder descansar en el más allá. Y ellos van a ser condenados a estar vagando entre planos, entre el mundo intermedio, siendo Samhain y siendo Beltane una de las fechas donde más hay posibilidades de tener un encuentro con estos seres, porque justamente se dice que los espacios liminales y el velo que los separa es muy delgado, pudiendo atravesar ya sea de un lado o hacia otro, ¿no? Tenemos múltiples historias de gente que justamente en estas festividades atravesó hacia el plano de las hadas o justamente se divisaron hadas en nuestro plano, ¿no? Bueno, acá se les conoce como heraldos de la muerte, pero no solo eso, sino que atacan. Estos no es como que nada más su presencia va a indicar que te vas a morir, sino que realmente estos atacan. Por lo general, buscan viajeros que vayan solos, viajeros que estén en lugares solitarios, lugares oscuros, calles vacías son el escenario ideal para que aparezca este tipo de espectro.
pero también tienen una víctima favorita o predilecta. Por eso les decía que si tú caes en esta clasificación, el nivel de peligro es altísimo. Y es que sus víctimas favoritas van a ser las personas que estén deprimidas, que padezcan ansiedad o personas que estén enfermas. Cuanto más rota, cuanto más triste, cuanto más Sí. enojada esté esta persona, va a ser una presa fácil justamente para estos seres. Y no solo eso, sino que esta misma persona que fue una víctima puede transformarse en uno más de estos espectros. Acá la creencia es que según se decía que cuando las personas, una persona estaba muriendo, los familiares para evitar que justamente los Sluag llegaran y tomaran el alma de su ser querido, lo que hacían era cerrar las puertas y las ventanas del lado oeste, porque se creía que justamente llegaban del oeste. Cerrando la puerta, cerrando la ventana, la creencia era que les iban a impedir justamente ingresar a ese hogar y llevarse la alma de la persona que estaba enferma. Se dice que mucha gente, sobre todo en el campo, tiene las ventanas justamente del lado oeste cerradas en todo momento. Una cuestión a lo mejor parecida con lo que sucede en los Montes Apalaches, estas Ujú, reglas que tienen de que después de cierta hora se cierran cortinas, se cierran ujú, ventanas y demás, ¿no? Algo así podría, podría ser. Todo por el miedo de que justamente los Sluag vengan a hacerles una visita. Pero también en la parte mágica, por ejemplo, las personas que están pues en un sendero más oscurón, justamente pueden convocar a estos espíritus para hacer daño o para hacer algunas malditurías por ahí o, bueno, vamos a decirlo como tal, llevarse el espíritu de una persona. Pero pues obviamente para convocarlos no es sencillo, se tienen que ujú, tener ciertos conocimientos y sobre todo un control de muchas cosas, pues para que ujú, puedas pactar o puedas establecer una especie de contrato, ujú. para que hagan algo por ti. Rayos, me recuerdan estas criaturas como Piratas del Caribe y El Señor de los Anillos, ¿no? De Ah, que sí, llaman sí, sí. a estos espectros que no tenían descanso Descanso. hasta que no cumplieran con un pacto que habían hecho, ¿no? Entonces, ay. Yo les voy a hablar de otros seres que se les conoce como los Aos-Si o los Side o los Sith y no los Sith De de Star Star Wars. Wars, ¿no? Que justo ayer 5 de mayo fue digo ayer 5 de Cuatro. mayo. El, no, es que el Es que 4 el es cuatro May es el de the Star Force Wars. be with you. Ajá. No, y el 5 es The Revenge of the Sith. Ah, También ya hicieron el ese no 4 me es lo el día de sabía. Star Wars y el 5, yo tampoco, pero creo que a partir de este año empezaron a festejarlo y no Ah, lo ok, digo ok, yo, ok. gente, lo dice el Instagram oficial de Star Wars, que el Ok. 5 de mayo está relacionado con los Sith. Entonces, no son estos Sith, ¿verdad? Los Sith de los celtas es un pueblo, o el pues tienes el pueblo de las colinas, son seres féricos considerados dioses o ancestros, ahora sí, dependiendo del libro que agarren para leer, Ujú, viven en túmulos conectados con el otro mundo, pueden bendecirte o maldecirte. Y su inspiración moderna es base de muchas leyendas de hadas y elfos. De hecho, esto sí, si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Irlanda, y si no, se los recomiendo mucho, sí hay muchos tumultos. ujú. Sobre todo lo que es Bonanagul y, ay, se me olvidó el nombre de Hill of Tara, que yo creo que es la más común, son justamente estos eh, tumul, iba a decir tumultitos, pero suena ahí medio raro. Y pues tenemos que los Sid son, a veces se pronuncia también Eshi o sí, ay, sí, perdónenme, pero no sé gaélico, ¿verdad? Son una de las entidades más importantes y complejas del folclore celta, especialmente en Irlanda y Escocia.
Se les considera el pueblo de las hadas, pero esta traducción simplifica demasiado su profundo significado cultural, espiritual y mágico. Los Aushi son seres sobrenaturales que habitan un mundo paralelo al nuestro, conocido como el otro mundo, The Other World, un reino invisible que coexiste con la realidad. Se cree que viven bajo las colinas. Sire, de ahí el nombre, en túmulos ancestrales, bosques sagrados o lagos. Se les considera descendientes de los Tuatha de Danann, un antiguo pueblo divino que al ser desplazado por los humanos, pues se retiró a vivir en el mundo invisible, conservando su poder. Y bueno, ¿cuáles son algunas de sus características? Pues son inmortales, son hermosos y son poderosos. Pueden ser benevolentes o peligrosos, también dependiendo del trato que reciban. Controlan aspectos de la naturaleza, el clima, la fertilidad y el destino. Interactúan con el mundo humano en días especiales. Samhain, Beltane y también se dice que en Imbolc. Y hay distintos tipos de Aushi. Las Banshee, como ya les había dicho, los Ben Sid, es el espíritu que llora por la muerte. También están los Leanansi, que es una musa inspiradora, pero peligrosa, que consume la energía vital de los artistas. ¿Qué tal? Nada así de, quiero pintar un cuadro famoso, pero pues igual y ahí se nos quedaba. ¡Ay! Hay un anime, es que ahorita me acordaste Ujú. de esa. Hay un anime que se llama Ay, 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 ay. Ahorita les voy a poner aquí el nombre porque no me acuerdo. Ah, Magus Bride. Magus Bride. Y Mm, justamente está ambientada en Gales. Y en una de las historias nos hablan justamente de un hada que se queda con no recuerdo si era un escritor o un pintor, y justamente mm, a través de darle inspiración, se la da, pero también va consumiendo su vida. sí, sí. Y yo creo que hace mucha referencia justamente a esa que dices. También en este anime vamos a ver Selkis, Kelpis y un montón de otros espíritus. Si les gusta el anime y les gusta todo el mundo de las hadas, de verdad se los recomiendo. Ay, qué chido, ¿no? Apenas estoy retomando los animes, apenas vi el de la Sí, boticaria. no, y en una escena es preciosa porque justamente como aprendiz primero es un aprendiz de hechicera, luego ya se especializa en magia y va a la universidad y todo ahí en Londres. Oh. Pero para hacer su báculo, justamente tiene que elegir un árbol, tiene que pedir permiso, Ujú, tiene que ella tallar su báculo y al momento de estar tallando su báculo es cuando le está improntando su ujú. magia y después hace como un pacto con el árbol. O sea, tiene muchas referencias muy bien hechas. Mm, Deberíamos también una vez de hablar Sí, y además es de precioso. anime, Visualmente es sí. muy, muy, muy bonito. También seguro aparecen en ese anime, perdón, las Fearseed o Ben-Seed, que son hadas masculinas o femeninas asociadas a ciertos clanes. Ujú, Y los guardianes de colinas, lagos o bosques, porque ujú, cada lugar natural puede tener un Seed protector. sí. Y en la práctica mágica y esotérica celta y neopagana, pues los Aoshi son entidades con las que se debe de trabajar con extremo respeto. Se creen que hacer ofrendas como leche, pan y flores en ciertas noches abre la puerta de la comunicación. Se les vincula con la brujería tradicional irlandesa y con el concepto de guardianes de portales. Advertencias. Nunca cortes un árbol de espino. Se Ah, dice que es un portal a su mundo. No aceptes regalos sin saber su precio. no digas Evita tu la nombre. palabra, evita decir la palabra directamente, usa eufemismos como el buen pueblo, porque si no, ay, sí, no querrán saber lo que les puede pasar. Regla número después de esa, no den su nombre. Ah, sí, No deben dar su nombre. esto del nombre siempre es muy importante porque luego anda uno por ahí. ¡Uhú! Esto
Estos seres reflejan el respeto celta por la naturaleza, lo invisible, lo sagrado y lo cíclico. Su existencia recuerda que no todo lo que existe es visible y que hay fuerzas más allá del control humano. Y Fíjate que ya cuando toque hablar de espíritus elementales de México, uy, no, yo tengo unas historias de mi familia y una que no me pasó el año pasado con mi amiga Emi Witch, ya la hemos entrevistado aquí. Nos pasó ujú, justamente con un ser elemental. Ahí ya cuando les contemos, ustedes dirán cuáles son sus teorías fue A, B, C, todas las anteriores, pero esa historia se las voy a guardar cuando lleguemos a México. Y fíjate que hablando de México, como decía al principio del programa, me encanta porque muchos de estos seres elementales, estos espíritus y espectros también, están presentes en muchas culturas con otros nombres. ujú, Y acá hay un espíritu, voy a hablar así brevemente para guardarlo justamente cuando hablemos de México, que es la Ixtabay, que es un espíritu que tiene pues, cuerpo de mujer y cabeza de caballo, ¿no? Acá la que les voy a presentar se llama Glaistic, la Glastic. Y esta es una mujer que se ve así, de buenas a primeras como una mujer muy hermosa, pero la característica es que va a tener patas de cabra, va a ser como un fauno. Pero estas mujeres, justamente, las Glashtik, se les conoce como diablillos del agua. Y es que se dice que estas mujeres también se le conoce como la doncella verde. Ustedes las pueden encontrar así. ¿Por qué la doncella verde? Porque justamente se las ha avistado con un vestido largo de color verde que esconde justamente las patas de cabra hasta que ya es demasiado tarde, ¿no? Y estos espíritus se dice que los puedes ver a lo lejos como una mujer muy bella, una mujer delgada, alta, espigada, con los cabellos claros. Estos pueden ir desde el rubio hasta el pelirrojo. En algunos relatos vamos a ver que dicen que tienen la piel muy, muy, muy clara. Pero en otros dicen que la piel no es que sea clara, sino que es de color gris, que tiene una tonalidad grisácea. Y entonces cuando pues los hombres cochinos ven a una mujer bella que está sola en un paraje donde pues pueden hacer cosas que no, que son delito, entonces pues se acercan a estas mujeres hasta que ya es demasiado tarde y se dan cuenta de la naturaleza de estos seres, que no es una naturaleza humana, porque ven las patas de cabra, ¿no? Y esta criatura, en algunas otras historias se dice que es bien hechora, igual que la Ishtabai no asusta mujeres ni nada de eso. En cambio, sí castiga a los hombres allí malditurillos, ¿no? Pero esta dice que con su belleza atrae a los hombres. Algunos relatos nos dicen que para desaparecerlos, comérselos o simplemente para perderlos y que el bosque, la llanura o donde sea que se encuentren se encargue de desaparecer a estos hombres. En algunas otras historias se cuenta que no, o sea, sí les hace la morición, pero lo relacionan como que también con figuras vampíricas y entonces dicen que también se beben la sangre. Entonces, para que tengan cuidado de este tipo de espíritus. Si ustedes están recorriendo, no sé, algún lugar celta, ven a una mujer de cabellos dorados, de cabellos pelirrojos, en un vestido verde que les está llamando y les dice, "Ven, ven", Ahí le yo les dicen, recomiendo, no, 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 vámonos. Porque puede ser que después vayan a encontrar su cuerpo tirado por ahí. Ay, híjole. Sí, en varias culturas tenemos justamente este tipo de criaturas, pero también para que andan ahí los hombres de, ay, pobre mujer solita, le voy a hacer compañía, tómala, para que Ándele, andan ahí de ándele. locura. Yo les voy a hablar de otros seres que hemos hablado mucho de ellos, se conoce mucho de ellos, pero seguro no sabían que también los celtas tenían dragones.
Dragones celtas, ¿no? Hay que especificar Sí. que son criaturas de poder espiritual, no necesariamente malvadas. Su símbolo, pues, es fuerza, soberanía y sabiduría ancestral. Y su uso mágico, pues, los dragones celtas se usaban en nudos celtas, valga la redundancia, representan la energía vital y sobre todo el equilibrio. Y yo creo que los dragones son de las criaturas mitológicas que más vemos en distintas Ujú. tradiciones. Sí. Y justamente diré las diferenciaciones o los dragones celtas son criaturas míticas, profundamente simbólicas, que ocupan un lugar central en la cosmovisión celta. A diferencia de los dragones occidentales que suelen representar caos o destrucción, en la tradición celta los dragones son guardianes del conocimiento sagrado, protectores de la tierra y representaciones del poder espiritual. ¿Qué representan los dragones celtas? Pues la energía telúrica. Los celtas creían que la tierra estaba viva y que los Ujú. dragones eran la manifestación de esa energía terrestre, especialmente en líneas ley o lugares de poder. Mm. También eran vistos como seres sabios y antiguos, conocedores de los secretos del universo, de la magia y de los ciclos de la naturaleza. Por lo tanto, ellos tenían la sabiduría ancestral. De otra manera, también la protección espiritual. Muchas tribus y clanes los tomaban como tótems protectores. Invocar al dragón era un llamado a la fuerza, el valor y la conexión con los ancestros. Y también podían representar una dualidad, tanto la creación como la destrucción, siendo símbolos del equilibrio universal. Había también distintos tipos, los dragones alados, similares a los que aparecen en leyendas medievales, pero con significados más espirituales, dragones serpentinos, más ligados a la tierra y a los ríos, a veces considerados espíritus guardianes de los elementos. También tenemos el dragón rojo de Gales Ah, sí. y Dragog, que es uno de los símbolos celtas más famosos. Representa la victoria del pueblo galés, la fuerza del espíritu y la defensa del territorio. Está presente en la bandera de Gales y tiene raíces mitológicas que lo vinculan con profecías druídicas. Porque los druidas, como sabios y magos del mundo celta, tenían una relación muy especial con los dragones. Los consideraban símbolos del poder cósmico. Invocaban su energía en rituales de sanación, adivinación y protección. Y en el neopaganismo celta y la brujería contemporánea, el dragón celta se asocia con el elemento tierra o fuego, dependiendo del contexto. Se le invoca en rituales de empoderamiento personal, transformación y protección. Y los practicantes trabajan con la magia dracónica, una forma de conexión espiritual con la sabiduría antigua del drago. Cabe destacar que los dragones celtas no solo eran bestias mitológicas, sino arquetipos espirituales. Reflejan el respeto del pueblo celta por los ciclos naturales, el poder de la tierra y los misterios invisibles que conectan a los humanos con lo divino. Así nomás los dragones celtas. Sí. Y fíjate que, ay, no, es que fíjate, ya saben, Fara y yo podemos hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, pero lo que me gustaría preguntarles, uno, es, ¿cuál de todas las criaturas que les hablamos fue su favorita y por qué? Y segundo, denos temas de videos, o sea, justamente de esta serie, ¿con qué otro país, con qué otro panteón les gustaría que siguiéramos o si nos vamos con una temática como por ejemplo duendes en general, espíritus de fuego, algo así, o sea, sí, denos las ideas para ir armando los videos. Aún nos faltaron muchos, ¿no? Sí. Por ejemplo, mencionamos a las Silkies, no hablamos de ellas, Los pero ya sabemos kelpies, que son las que se transforman de un foca en foquita, humanos, ¿no? Digo, y nos faltaron un montón, un montón. pero justamente la idea es ir
haciendo pues series de hablándoles de mitologías, de seres, etcétera. Y justamente como dice Eileen, platíquenos cuál es su favorito. Si trabajan ustedes con alguna de estas entidades, también estaría padre saber. Ya hemos también hablado de la magia draconiana, Ah, sí. entonces, eh, por ese lado igual no me clavé tanto con lo de los dragones, pero pues coméntenos qué otros temas también quisieran que les estuviéramos platicando. Y pues con eso terminamos el programa, la misa terminando, ¿no es cierto? No, muchas Colorín gracias. colorado. Gracias por estar una semana más con nosotros. Recuerden que los miércoles en punto de las 8 de la noche tienen un videíto nuevo aquí con sus bibliotecarias favoritas, Fara y su servidora. De vez en cuando subo algún otro videíto en solitario que tenga que ver con algún otro temita. Por ahí yo voy a comprometer a Fara una entrevista jugosa que hizo para subirla acá en el canal, porque yo sé que aquí hay mucho K-Popper de corazón, que creo que les va a encantar esa entrevista, pero bueno, tiempo al tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado una semana más y no se les olvide que Fara. Pues en seguirnos, darle suscribir, darle a la campanita, compartir también los videos porque todo esto nos ayuda, por ejemplo, para que yo tenga una cámara más decente y luces más decentes, ¿verdad? También recuerden seguirnos en nuestras distintas redes sociales que son siempre extensión del canal. Estamos ahí hablando de otros temas, de cosas igual, brujeriles o no tan brujeriles, porque todo eso hace que siga creciendo, pues la comunidad, los bibliotecarios, las bibliotecarias, los buscadores. Entonces, ya saben, suscríbanse y denle seguir. Y nos ¡Yay! vemos aquí la próxima semana, aquí con sus bibliotecarias favoritas. Nos vemos. Bye. Bye.